Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Nuevo Tiempo Honduras presenta de una forma ampliada, amena y práctica para beneficio de nuestros miembros y amigos estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Conoceremos las enseñanzas bíblicas fundamentales centradas en Cristo, las raíces de la fe cristiana que nos aseguran el gozo de la salvación, la orientación basada exclusivamente en la Biblia para que fortalezcamos nuestra relación personal con Dios con independencia de cuál sea nuestro origen u opiniones. A continuación presentamos En esto creemos. Hola, ¿qué tal, hermanos, amigos de Nuevo Tiempo Honduras? Estamos muy contentos por una nueva edición de tu programa En esto creemos. Como de costumbre, muy bien acompañado con un siervo de Dios, Pastor Samir Sarmiento. ¿Cómo está, Pastor? Todo bien, Jorge, realmente que estamos contentos de estar esta tarde, en esta ocasión, reunidos una vez más para poder compartirles una nueva verdad bíblica que el Señor nos ha permitido conocer, entender y poderla compartir con ustedes. Hemos llegado a la creencia número 15 de los adventistas del séptimo día. Son 28, así que usted no vaya a creer que en el programa 28 se termina En esto creemos. Hay muchas verdades bíblicas por conocer, pero nos hemos centrado en las 28 verdades básicas, por decir así, que todo estudiante de la Biblia, todo adventista del séptimo día debe conocer. Pastor, hemos llegado a una creencia fundamental para nuestra salvación, como lo es el bautismo. Todas nos ayudan en conocimiento, pero este conocimiento que vamos a estudiar en este momento es fundamental para ser salvo. Claro que sí, así que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a empezar a poder escudriñar y aprender un poco más acerca de esa verdad. Pero ¿qué tal si antes de poder abrir nuestras Sagradas Escrituras, inclinamos nuestro rostro y le pedimos permiso a nuestro Señor para que nos dirija y nos hable a través de su Santo Espíritu? Oremos, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más para poder aprender más acerca de tu infinito amor. Señor, hoy conoceremos y aprenderemos más acerca de esa gran verdad como es la del bautismo, Señor. Permítenos comprenderla, no como nosotros deseáramos o nos han enseñado humanamente, sino como tú has puesto en tu sagrado libro y deseas que la vivamos y la practicamos conforme a tu voluntad. Acompáñanos a lo largo de este programa, en el nombre de Jesús. Amén. Sin duda, uno de los momentos más importantes en nuestra vida es el bautismo. El bautismo nos hace nacer de nuevo. Pastor Samir, yo quisiera preguntarle a usted si recuerda la experiencia cuando usted se bautizó. ¿Qué cosas recuerda de ese momento? ¿Qué lo motivó a tomar esa decisión? Cuénteme un poco acerca de eso. Bien, Jorge, realmente que lo recuerdo, fue un 22 de octubre de 1984. Yo no sabía si me iba a decir la fecha exacta, por eso no le pregunté, sí, ¿verdad? Pero qué bueno, 22 de octubre. 22 de octubre de 1984. Yo dije, wow, usted se bautizó ahí junto con el Gran Chaco. Yo sabía que ya era un hombre maduro, sí, pero no sabía que tanto. No, ¿De 1984. 1984, ok, muy bien. Realmente que fue una experiencia muy linda, uno recuerda ese momento, en especial, aún el pastor fue el pastor Víctor Cadavid que me bautizó, ¿verdad? En esa ocasión, en la iglesia de Barandías, en San Pedro Sula. Sí. Muy bien. Concluyendo una campaña después de 30 días, cuando las campañas, Jorge, eran realizadas simultáneas a lo largo de 30 días, todo un mes, ¿verdad? Evangelístico, en el cual se estudiaba la Biblia, se aprendían todas las verdades, ¿verdad? Y tomábamos la decisión, ¿verdad? En esa ocasión. Así que había algo que siempre he dicho que hemos perdido como iglesia.
Antes, no sé si ocurrió cuando tú te bautizaste también, pero cuando uno se iba a bautizar siempre le pedían el versículo favorito y le pedían también el corito favorito. No me lo solicitaron. Antes de realizar el bautismo, en ese momento que uno iba entrando, uno podía escuchar su corito y su versículo favorito al momento antes de ser bautizado. Me parece una práctica muy bonita. Sí. Incentivamos, ¿verdad? Que se retome. Vale la pena volver a retomar esa. Cuando estábamos estudiando, me llegó ese pensamiento, algunas cosas buenas que debemos de retomar para esta ceremonia tan especial como para nosotros los cristianos. Bueno, seguro los que nos están viendo en este momento tienen esos sentimientos, esos recuerdos del momento de su bautismo. Yo he visto personas salir del agua con lágrimas en los ojos. Hay personas que se han bautizado en familia. Es una experiencia muy linda. Algunos lo han hecho en una pila bautismal, otros en un río, pero sin duda marca un antes y un después en nuestra vida. ¿Por qué nos bautizamos? Vamos a dar la primera razón bíblica, pastor, de por qué bautizarnos. Y no mencioné las personas que no han tomado esta decisión y que nos están viendo en este momento. Quédense con nosotros para descubrir por qué es importante bautizarse. Primera razón, pastor, porque Jesús nos dio ejemplo para bautizarnos. ¿Dónde encontramos este fundamento en la Biblia? Bien, el fundamento lo encontramos en los 4 evangelios. Cuando nosotros abrimos las Sagradas Escrituras, los evangelios nos expresan el relato del bautismo de Jesús. Significa que desde el punto de vista de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan fue algo importante. Fue algo importante. O sea, para todos coinciden, no, hay que poner el bautismo de Jesús porque esto es muy importante. ¿Verdad? Y es interesante la forma. Quisiera solamente leer lo que Lucas nos dice. Miren lo que nos expresa en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Si lo tienen y tienen sus Biblias a las manos, pueden buscarlo. Lucas 3, versículo 21 y versículo 22. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y del cielo vino una voz que le dijo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Lucas, pastor, fue un investigador, el doctor Lucas. No fue parte del grupo de los 12 discípulos, pero se sintió tan impactado por la verdad del Mesías, por la verdad de Jesús, que comenzó a investigar los hechos más importantes de la vida de Jesús. Y él en su investigación le cuentan, o le narran, o no sé si él estuvo ahí presente, que todo el pueblo estaba siendo bautizado en el río Jordán, y este hecho que muchísimos escucharon, que desde el cielo se escuchó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en él me complazco. ¿Quién era esa voz y por qué dijo esto? Bien, recordemos que nosotros como predicadores siempre concordamos, y aún los teólogos, que ese es un momento crucial en la Biblia, no solamente en el ministerio de Jesús, porque podemos distinguir las 3 personas De la deidad. Que ya lo vimos en un episodio anterior de En Esto Creemos. Entonces, es un momento crucial en el cual Jesús toma una decisión de poder dar un ejemplo a pesar del significado que tiene el bautismo hoy para nosotros. Y a pesar de que Jesús no necesitaba ser bautizado. ¿Por qué no necesitaba ser bautizado Jesús? Para que lo aclaremos, para aquel que dice: ¿por qué si no lo necesitaba lo hizo? ¿Por qué? Bueno, como estamos mencionando, era un ejemplo que el paso que él estaba dando, ejemplificando, dando testimonio de lo que debíamos de hacer como cristianos. Pero no lo necesitaba porque él no había cometido ningún pecado. Es decir, todo el que ha cometido un pecado necesita bautizarse. Claro que sí. Muy claro bien. que sí. La naturaleza pecaminosa, ¿verdad? A causa de la naturaleza pecaminosa, el simbolismo y el significado que tiene para nosotros el bautismo es un nuevo nacimiento, una nueva vida, una renovación de nuestros actos, y es por ello que nosotros necesitamos dar el paso del bautismo. Y tanto así que la deidad junta
se muestra unida para salvar al hombre, porque Jesús hace el acto de bautizarse, dándole ejemplo a todos los que habían de creer en él, ¿no? El Espíritu Santo desciende en forma de paloma y el Padre dice, me complazco en mi Hijo, porque hace todo según el plan que nosotros pensamos desde antes de la creación del mundo. Entonces por eso estaba complacido en Jesús y el Padre se complace con todos aquellos que siguen el ejemplo de Jesús. Claro que sí. Además, Jorge, debemos de recordar ese momento crucial, porque nosotros leímos el momento del bautismo. El evento. Sí, pero si nosotros vamos al libro de Juan, el apóstol Juan, que sí fue testigo ocular, y visual, ajá, amplía este relato. Claro. ¿Verdad? Y si vamos ahí al capítulo 1 del libro de Juan, nosotros encontramos ese momento cuando Jesús llega donde estaba Juan, ¿verdad? Juan estaba bautizando, dice. Pero mira lo que dice el verso 29. Y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él. Y él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos el contexto, ¿verdad? Juan habla de Jesús como el fin de un sistema de símbolos. Se mataban corderos como símbolo de aquel cordero definitivo de Jesús que moriría por la humanidad. Y Juan dice, se está acabando este sistema porque ya llegó el Cordero de Dios que nos va a quitar el pecado a todos y que no vamos a necesitar matar corderitos. Por eso, en el fin de ese sistema, la señal para ser parte del pueblo de Dios cambia. Porque, ¿cuál era la señal del Antiguo Testamento? La circuncisión. Yo siempre me he puesto a pensar, pastor, si a veces en las campañas evangelísticas es tan difícil que las personas se decidan a unirse al pueblo de Dios y solo se tienen que bautizar, ¿cuán más difícil sería si fuera la circuncisión el requisito? Entonces, gracias a Dios, no tenemos que tener ese requisito, pastor, de la circuncisión. Es un requisito mucho más accesible como lo es el bautismo. Quisiera solamente, Jorge, también resaltar algo, porque Juan, al expresar estas palabras, ratifica la misión que tenía Jesús. Sí. En el libro de Mateo, capítulo 1, verso 21, tú recordarás lo que nos dice, y dará a luz un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Comprendemos? Correcto. Jesús, aun cuando él nace y es dado, le he dado el mensaje a María, y le dice, mira, lo vas a llamar Jesús porque él tiene una misión. ¿Y cuál era la misión? La salvación. Salvar a su pueblo de sus pecados. Y ahora Juan, aquí en Juan capítulo 1, verso 29, lo resalta al decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, recapitulando, Jesús vino con una misión muy especial a esta tierra. Esa misión era morir por ti y por mí. Y esa misión ya estaba ejemplificada en el bautismo. Cuando Jesús es bautizado por Juan, como lo dijo el pastor Samir, sin necesidad, porque él no ocupa ser salvo, porque él no ha cometido pecado, porque él es Dios, pero lo hace para mostrar lo que iba a pasar, cómo él nos iba a salvar. Desciende en la tumba líquida, pastor, por eso, y lo vamos a ver más adelante, es bautizado en el río Jordán porque había mucha agua. Entonces Juan lo sepulta en la tumba líquida de una manera simbólica a cómo él iba a morir. Y lo levanta en una manera simbólica a cómo va a resucitar. ¿Y cuál es el simbolismo para nosotros? Bueno, que cuando yo llego a Cristo, muero a la vida vieja, a mis pecados, esos quedan ahí en la tumba líquida y salgo a una nueva persona. Esto no significa que al salir ya soy un ángel. San Samir y San Jorge. No significa eso. Bueno, pero hay un San Jorge. Bueno, sí, pero no soy yo. Pero no significa que ya, que ya no tengo esa naturaleza pecaminosa, ¿no? Pero es implantada en mí la naturaleza espiritual. Con eso nosotros entendemos que el bautismo es un símbolo de un compromiso con Dios a dejar mi vida pasada y comenzar a caminar con Cristo Jesús. Pero tenemos más cosas que hablar acerca del bautismo, pastor. Lo hablaremos en la segunda parte de este tema. Claro que sí, claro que sí. Quisiera solamente cerrar para poder dar un preámbulo
a la segunda parte. Dice el verso 31, yo no lo conocía, pero yo vine a bautizar con agua, pero él fue para que él fuera manifestado, a Israel. Y Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía desde el cielo como paloma y se postró sobre él. ¿Verdad? Podemos ver ese momento tan especial que Jesús no estaba solo, no solo estaba con Juan, no solo estaban los testigos ahí, la deidad estaba pendiente de ese acto especial. Por eso es que es tan importante para nosotros y estaremos ampliando en el siguiente bloque de este programa. Hablar de este tema nos hace imaginarnos el momento cuando Jesús se bautizó por nosotros, por darnos ejemplo. Pero ¿qué tal si lo vemos, pastor? Hay un maravilloso cortometraje que ha preparado la producción para que recordemos el bautismo de Jesús. Regresamos después de estas escenas en más de tu programa En Esto Creemos. Renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Detrás de mí viene uno con mucho más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Tú vienes a mí, soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Deja que hagamos así por ahora. De este modo haremos lo correcto.
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, Jorge, después de ver esas imágenes, todo lo que dijimos en los minutos anteriores fue resumido en un video, ¿verdad? Pero también nos da, como mencionábamos, el preámbulo de lo que queremos seguir hablando acerca de este tema del bautismo. Así que, ¿cuál es la orden por la cual y el mandato que tenemos nosotros como cristianos para poder bautizar? Para porque bautizar y ser bautizado. hablábamos de cuáles son las razones para bautizar. Entonces ya miramos la primera y más importante. Jesús nos dio ejemplo. El símbolo del bautismo es la muerte a la vida pasada y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Pero una segunda y potente razón es que Él no solamente dio este ejemplo para sus contemporáneos, para sus discípulos, es que Él lo dio para todas las generaciones posteriores y se convierte en lo que conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión es predicar el Evangelio en todo el mundo, pero los resultados o los indicadores de esa Gran Comisión son los bautismos producto de esa predicación. ¿Dónde encontramos estos versículos que todo cristiano debe manejar al dedillo, pastor? Mateo capítulo 28, Mateo 28, versos 19 y 20, los últimos dos versículos del libro de Mateo. Así es. Dice la orden y el mandato divino: por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este símbolo no se le ocurrió a la iglesia adventista, no se le ocurrió a Pedro ni a Juan, fue el mandato de Jesús. Vayan a todo el mundo, predíquenles y bautícenlos. Entonces, Jesús funda la iglesia y Él es el fundamento de la iglesia, como se lo dijo a sus discípulos: sobre esta roca que yo soy la verdad, el Hijo de Dios, fundaré mi iglesia. Y como toda buena empresa y como toda empresa exitosa, tiene una declaración de misión. ¿Y cuál es la declaración de misión de esta empresa llamada iglesia? Predicar el evangelio. ¿Y cuál es la visión? Bautizar. Amén. Entonces ahí están los fundamentos de la empresa altamente exitosa. ¿Por qué es exitosa la empresa de Dios? Primero, porque tiene un gran presidente. Claro. Segundo, porque con 12 discípulos, imagínense una empresa que solo tenga una fuerza de venta de 12 personas y llegue a todo el mundo. O esos vendedores son muy buenos o hay una muy buena estrategia. El evangelio ha llegado o está por llegar a todo el mundo. Y digo está por llegar porque cuando llegue a todo el mundo, a cada rincón del planeta será la segunda venida de Cristo. Está a punto de llegar a todo el mundo. Pero pastor, el objetivo es bautizar. Claro que sí. Recordemos aún que el ministerio de Jesús fue un ministerio de éxito. Siempre, 100%. Cuando nosotros vemos el momento que Jesús es bautizado, escoge a sus 12 discípulos. ¿Recordamos eso? Sí, sí, sí. Y al momento en que da la orden, ya no eran 12. No. Había cerca de 120 discípulos. Los 70 más otros que estos 70 habían hecho. Sí, ya habían 120 discípulos en ese momento. Eso significa que en 3 años y medio, Jorge, la iglesia que Jesús planta, ese grupo base o grupo pequeño o grupo o célula, no sé cómo le llamas en tu iglesia o se le denomina a estos grupos de reunión, ¿verdad? Creció esa congregación de 12 discípulos a 120 en 3 años y medio. Buen dato. ¿Ok? Para algunas iglesias que a veces estamos estancados, Sí. algo nos falta. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué? Que una iglesia que tiene hoy 50 miembros, en 3 años y medio debiera de tener ¿cuántos? 500. Claro, claro, por supuesto. Siguiendo el mandato. el crecimiento exponencial que tenía Jesús ahí. Entonces, Correcto. interesante, el ministerio de Jesús con los discípulos empieza dando un ejemplo a través del bautismo y concluye ese ministerio terrenal de Jesús dando un mandato acerca del bautismo. Es importante lo que acaba de decir. El bautizar es un imperativo.
En español conocemos los imperativos como una orden, no es una... Miren, vayan, prediquen el evangelio y cuando se pueda, bauticen, ¿verdad? Pero si no se puede, no es así. Predíquenles el evangelio y bautícenlos. ¿Por qué para Jesús es importante que la gente se bautice? Porque es la confesión pública de una persona. Cualquiera puede decir, yo acepto a Jesús como mi salvador personal. Pero esa confesión pública se sella con el acto de ser bautizado. Para que lo entendamos de otra manera. Una pareja de novios, el novio lleva diciéndole 10 años, mi amor, tú eres mi vida, yo te amo. Pero la muchacha le muestra, sí, yo quiero el anillo, ¿verdad? Sí. Yo quiero que te cases conmigo, sí. Yo te creo que me amas, pero firma los papeles. Algunos dicen, solo es un papel. Sí. No, pero ese papel simboliza el compromiso, claro, que ese muchacho tiene de pasar toda una vida con su amada. Lo mismo es que sus palabras sean reales. Que sus palabras. Entonces, vamos a diferenciar que hay personas que son simpatizantes del evangelio, pero si tú de verdad quieres ser un discípulo, tú sellas tu compromiso de manera pública bautizándote. Y Jorge, lo podemos ver a lo largo del ministerio de los apóstoles en el libro de Hechos. Muy bien. ¿Verdad? En el libro de Hechos encontramos uno de los primeros relatos ahí en el capítulo 2, el día del Pentecostés. Encontramos ese momento y ese discurso magistral que el apóstol Pedro expresa. Y al finalizar ese discurso en el Hechos capítulo 2, verso 41 dice, y así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se les unieron en ese día como 3,000 personas. Pastor, muy interesante, de hecho, algunos versículos muy conocidos en torno al efecto que tuvo el sermón de Pedro. Los versículos 37 y 38 dice, al oír esto se dolieron de corazón y le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Si a ti te conmueve la palabra de Dios, los cantos, es bueno, pero no es suficiente. Porque el evangelio no solo se trata de conmover, se trata de actuar. Si a ti un sermón te conmueve, pero no te lleva a una acción, eres como esos oidores olvidadizos que menciona la palabra de Dios, como el de doble ánimo. Versículo 38, Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. En este versículo casi se plantea el bautismo como un requisito, me corrige si estoy mal, pastor, como un requisito para que se me perdonen los pecados, o sea que es importante, y para recibir el Espíritu Santo. Es que no, tú lo mencionaste hace unos instantes atrás, estaban cumpliendo el imperativo que Jesús no es opcional. No era opcional, ¿verdad? Si tú quieres formar parte de esta familia espiritual, es así, deben de ser bautizados. Pablo no les dijo después del discurso, vayan, aceptaron, así está bien, váyanse a su casa, no. O cuando quieran, vengan, no. Inmediatamente aquel grupo de personas, como 3,000, fueron bautizadas. Bueno, de hecho, ¿cómo cambian los tiempos, pastor? Yo veo que en el tiempo bíblico, 3,000, yo me imagino que esa gente solicitaba ser bautizada. Lo mismo que, vamos a ver el otro ejemplo del etíope, pero ahora lo comparo a nuestros tiempos. Usted que es predicador, que es evangelista, esa última noche, cuando se hace el llamado para bautismo después de una serie de estudios bíblicos, parece que uno le está rogando a la gente. Le está rogando que tome esa decisión. Hay uno más y pasa media hora y no habrá uno. Pero creo que hacemos la labor en nombre de Dios, porque a pesar de que el beneficiado es el que se bautiza, el Señor nos ruega a veces para que nosotros tomemos los beneficios que Él nos ofrece. Sabes, Jorge, agregando a lo que tú estás comentando, y debido a mi experiencia ministerial, te puedo decir que después de vivir varios testimonios, el hecho de rogar, de suplicar o de insistir, no sé cuál es la palabra que podría caber mejor en ese momento. Todas las anteriores son correctas. Sí, okay. Todas las anteriores son correctas. Okay, ¿verdad? Es porque hemos podido o he podido ver, y literalmente te lo digo, en una ocasión, estar en una campaña, bautizar,
El viernes en la noche, el sábado en la mañana, e insistir, y por la tarde ver que uno de los jóvenes que no quiso dar su paso había muerto. ¿Me entiendes? Es duro esa situación. ¿Por qué? Porque uno dice, si hubiera rogado más, si hubiera insistido más, posiblemente él no hubiera fallecido. Y si hubiera fallecido, hubiera sido ya habiendo tomado su decisión del bautismo. Por eso digo que casi se toma el papel o el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos insiste para nuestro propio bien. Hechos 8:38 nos da un segundo ejemplo muy interesante, pastor, que me gustaría que usted lo relatara. Claro que sí. En Hechos capítulo 8 encontramos el encuentro de Felipe con el etíope. Ajá. ¿Verdad? Podemos ver ahí cómo Felipe, primera cosa que quisiera agregar, Jorge, y hermanos, es que Felipe se deja guiar por el Espíritu. Que en este caso es el predicador. El predicador. O el que está dando la serie de estudios bíblicos. ¿Verdad? Tiene un momento, tiene el encuentro con el etíope y le platica acerca de lo que él va estudiando. Una persona que venía de Jerusalén, venía descendiendo y va escudriñando la Biblia. Y tiene ese encuentro. ¿Recuerdas? Hechos capítulo 8, versículo 38, para mí el clave en todo esto. Dice, cuando Felipe platica con el etíope, le presenta, dice que ellos escudriñan, versículo 35. Entonces Felipe, empezando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y mientras seguían su camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el etíope le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, y el 38 entonces mandó a parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Pastor, aquí hay varios elementos interesantes que yo quisiera consultarlo, aunque lo hemos platicado fuera de cámaras, pero para compartir con nuestra audiencia. Primer lugar, ¿entiendo mal? ¿O aquí el etíope con un estudio bíblico se bautizó? Bueno, no lo digo yo, escrito está. Escrito está, como dijo Jesús, ¿verdad? Vemos el mensaje impactante, pero vemos el discurso magistral que dio Felipe. Les enseñó las escrituras y le explicó el evangelio de Jesús, ¿verdad? El hombre tenía un conocimiento, claro, tenía un conocimiento básico. Iba con la Biblia a estudiar. Bueno, realmente la verdad que él confesó es la verdad importante para bautizarse. Claro. Dice ahí el versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esta verdad, pastor, este hombre estaba habilitado, nada le impedía poder tomar el paso del bautismo. Claro que sí. Y esta persona, este etíope, Jorge, significa y representa a ese grupo de personas que conocen de la Biblia, que escudriñan la Biblia. Claro. ¿Verdad? Y que se les enseña desde niño mucho conocimiento, pero todavía falta algo. Dar ese paso importante, tomar esa decisión de poder decir, sí, tengo que reconocer que Jesús es mi Salvador. Con esto queremos decir que es importante enseñar a la gente la Biblia y desarrollar un estudio de la Biblia, y entre mayor profundidad bíblica se tiene previo al bautismo, es mejor. Hay un afianzamiento de la verdad, particularmente, pastor, las ocasiones que Dios me ha permitido desarrollar un estudio bíblico. Yo soy de las personas de que solo tiene una lección una vez a la semana, no más. Eso significa que cuando yo agarro un estudio bíblico es un compromiso de 4 meses o de 5 meses. Pero, en primer lugar, creo que es una experiencia que debe vivir todo cristiano. Segundo lugar, después de esas 20 lecciones, yo tengo claro que no es las palabras bonitas de Jorge Altamirano lo que va a convencer a la persona, es el Espíritu Santo. Tercer lugar, la persona es libre de decidir, pero, aunque mi objetivo, por ejemplo, los estudios bíblicos que maneja la Iglesia Adventista, pastor, son 20 lecciones. Generalmente
lo que nosotros conocemos El como básico, el folleto de la sí, fe de Jesús, el básico. El estudio básico. Pero si la persona, esto quiero dejarlo claro, y usted me corrige si yo estoy equivocado, si la persona en la lección 5 me dice, quiero ser bautizado, ¿qué me lo impide? Estoy en la misma situación que Felipe y el etíope. Correcto. Yo no le puedo decir, no te puedes bautizar porque no has llegado a completar el curso. Si es que hay una verdad básica para la salvación, que es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Luego vendrán otras verdades que son parte del proceso de santificación. Pero la conversión verdadera se da en aquel que cree de corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Además, Jorge, no solamente tenemos el ejemplo del etíope. Así es. Este es el ejemplo de Cornelio. Este es el ejemplo del carcelero de Filipo, ¿recuerdas? Que eran de hecho personas Sí, paganas. Que paganas. aquí podríamos decir, Sí. tal vez el etíope tenía un conocimiento bíblico y Felipe solo le ordenó las ideas. Pero el carcelero, en el caso de Cornelio, Que solo escuchó himnos cantando a Pablo, escuchaba predicar posiblemente en la estos cárcel. no sabían muy poco de la Biblia, pero sabían la verdad básica. Y esa noche dice que el carcelero decidió bautizarse él y toda su familia. Así es. Quisiera terminar este bloque, Jorge, recordando un testimonio especial. En una ocasión, mientras pastoreaba una iglesia, terminaba una campaña en una de nuestras congregaciones aquí en la zona de Olancho. El sábado todo el programa estaba listo para poder bautizar, pero uno de los candidatos no había llegado. Cuando nosotros le hablamos al anciano, ¿y qué pasó? ¿Lo fueron a buscar? Sí, pastor, lo fuimos a buscar, pero su esposa no le da permiso, le escondió la ropa. No es que no le escondió la ropa y no podía. No, ya lo exhibió, Ya no sea. le daba permiso a la esposa. Aquí Bueno, debe confesar la verdad sí, que a veces ya. las esposas no le dan permiso. No le dan permiso, ¿ok? Vale. ¿A usted le ha pasado Y entonces, también? Posiblemente. Muy bien. A nuestro productor Manu no le dan permiso tampoco de vez en cuando. Pero, entonces hice una estrategia, mandé a mi esposa. Ah, muy bien. Mandé a mi esposa para hablar con ella y le digo, mira, ve, platica, mira a ver qué pueden hacer. Y mi esposa, tú la conoces con unas palabras muy especiales, Sí. llegó donde ella. Y le dijo, mira, ¿qué quiere usted? Un hombre que ande en las cantinas, un hombre que liberal, que la puede engañar con cualquier hombre, con cualquier otra mujer, o quiere un hombre que tenga un compromiso con Dios. Y fue así como la mujer decide prepararle la ropa para poder ir al bautismo. Pero mi esposa dio un paso más. Le dice a la señora, ¿y por qué no va usted también? Para que sea testigo de este momento tan especial. Qué tremendo. Jorge, nos fuimos al río. Bautizamos a los candidatos. Él fue el último en bautizar y después de ese momento, como tú dices, yo metido en las aguas, empiezo a hacer el llamado, una última invitación. Habían algunos que no habían dado ese paso. Y entre los que dan y toman la decisión para entrar a ese río, la esposa de este hombre. Wow. La esposa de ese hombre. Una mujer, ¿verdad?, que profesaba, tenía otra fe y decide hacer ese pacto junto con su esposo. Gloria a Dios. Amén. A veces uno dice, bueno, se bautizó. Y yo creí eso. Después de eso yo me cambiaron de distrito. Yo dije, bueno, se bautizó. Y yo siempre contaba esta historia. Pero lo más especial de esta historia, Jorge, es que hace 3 años, el último campamento que tuve la oportunidad de ir en la Asociación Central, se acerca una hermana con sus 3 hijas, ¿verdad? Y me dijo, pastor, ¿se acuerda de mí? No, hermana, sinceramente no me acuerdo. Yo soy de allá, de la iglesia tal, de Olancho, me dice. ¿Se acuerda de la hermana María? Usted fue el que me bautizó. Y ya ella me cuenta, para mi sorpresa, estaba en las actividades, tenían un club y sus hijas eran parte del liderazgo Gloria a Dios. del club. Qué linda historia. ¿Verdad? Y entonces, aquí nos damos cuenta, hermanos, y podemos entender que muchas veces el Espíritu Santo trabaja de diferente manera y de diferentes formas, a veces inimaginables para nosotros. Y a veces, tristemente, Jorge, somos nosotros los que ponemos límites o clasificamos este sí o este no. Así es. Cuando una persona toma una decisión por Jesús y a través del bautismo a dar ese paso, no podemos limitarlo en dar ese paso importante. Muy bien. No tengo nada que agregar a esta hermosa historia donde el Espíritu Santo actuó en usted y en su esposa también. Por eso digo yo que
hay muchas mujeres que son pastoras. Pero más en la hermana María que tomó... No, sin duda. Es que ahí el Espíritu Santo trabajó en Claro. todos. En ustedes como actores y en las personas, en poner el querer como el hacer. Muy bien. Nos falta una última sección, pastor, donde estaremos hablando en el cierre de nuestro programa cuál es el momento y la forma correcta de bautizarse según la Biblia. Pero esto lo vamos a hacer después de escuchar un canto que a través de este canto el Espíritu Santo ha actuado y puedo decir, miles han llegado a las aguas del bautismo después de escuchar este canto. Vamos con Renacer de nuestro hermano Felipe Garibo. Regresamos con más de tu programa En Esto Creemos. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer. Qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Qué bello es renacer. Qué bello es renacer. Bello es renacer. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto.
Bien, después de escuchar este hermoso canto, un canto muy especial, como mencionaba nuestro hermano Jorge, normalmente lo escuchamos en los eventos evangelísticos que realiza nuestra iglesia y impacta, Jorge, realmente que es un canto que conmueve y motiva a la persona a dar un paso importante y a tomar esta decisión como es el bautismo. Así es, sí, yo estoy convencido, ¿no?, que no es la prédica, no es el canto, al final es si el Espíritu Santo está trabajando a través de la prédica, del canto, lo que hace que las personas tomen la decisión. Lo vemos en Pedro, que dice el mismo Hechos, hombres de letras y sin vulgo, sin preparación, pero un sermón lleno del Espíritu Santo, 3,000 personas se deciden por Cristo. Entonces, a veces, ¿dónde fallan los planes evangelísticos de las iglesias? Que nos hace falta pedir más Espíritu Santo. Amén. Cuando nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, las almas serán conmovidas no por nuestros talentos ni por quién. A veces puede venir evangelistas como el pastor Bullón o en su momento aquí en Honduras el pastor Simpson, pero lo que realmente mueve a las personas no es esa capacidad de oratoria, sino si el Espíritu Santo está detrás del que se está dejando usar y de la persona recibir ese Espíritu Santo para tomar la decisión. Y creemos, ¿verdad?, como hemos hablado, que el momento en el cual ese Espíritu Santo le permitimos trabajar en nuestra vida es el momento del bautismo. Cuando lo dijo Pedro, ¿verdad?, sed bautizado y recibiréis el perdón de tus pecados y el don del Espíritu Santo. El hermano Jorge hizo un comentario al inicio de este estudio. ¿Cómo era ese momento y qué significado tenía para nosotros? Yo quisiera que vayamos ahí como el apóstol Pablo lo expresa y tener claro esa cita bíblica en el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 y 4, para poder tener claro, ¿verdad?, el por qué es importante el bautismo. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Este versículo nos aclara también la duda de la forma correcta de ser bautizado. Digo la duda porque digamos, una persona que no esté asistiendo a una denominación o que ha asistido a diversas denominaciones cristianas, ha notado diferentes formas de bautismo. Entonces, por citar algunas de ellas, tenemos el bautismo por aspersión, que el bautismo por aspersión es el bautismo que se hace con los bebés, donde se le rocía un poco de agua en la cabeza al niño y con eso se le declara bautizado. La mayoría de personas han sido bautizadas de esta forma. ¿Por qué esta forma no es bíblica, pastor? Bien, porque la Biblia nos da la metodología correcta del bautismo, ¿verdad? Eso debemos de tenerlo claro. Y no solamente ese ejemplo, porque también está el bautismo en sustitución de otra persona. Como el bautismo por los muertos, ¿no?, que se hace en algunas denominaciones. Que yo me puedo bautizar por un familiar, por un amigo o por una persona, ¿verdad?, en sustitución de él. Debemos de entender, hermanos, que la Biblia, Jesús dio un ejemplo y es un acto personal. El bautismo que implica una decisión. Por eso, pastor, tanto en el ejemplo que usted dijo, de bautizarme en sustitución por otra persona, ¿por qué no es válido? Porque no fue la persona que tomó la decisión. Entonces, por eso no es válido, como dirían en muchos lugares del gobierno, es un trámite personal. Es un trámite personal. Lo mismo ocurre con el niño, así es, con el bebé, ¿verdad? La persona que da este paso debe de estar consciente de la decisión que está tomando. Es un compromiso. Entonces, ¿cómo se compromete un bebé en algo que no sabe? O un muerto. Ahora, otro punto por el cual no es correcto este tipo de bautismo, recalcamos el versículo 4, pastor, si lo volvemos a leer, Romanos 6:4. Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba en un lugar donde había mucha agua? Porque era necesario
un lugar como un río para que todo el cuerpo entrara en el agua. O sea, se sepulta completamente el cuerpo, dando símbolo a que esa vida antigua de pecado, de maldad, yo renuncio a ella y nazco a una nueva vida con Cristo. Que me voy a equivocar en esta nueva vida con Cristo, sí, pero mi intención es buscar la santidad. Eso es lo que hace la diferencia. No pasa algo mágico, el agua no es mágica, ni tampoco es que al día siguiente de bautizar se me quita todo el deseo de cometer actos que no están correctos. Pero mi compromiso me hace estar decidido que quiero cambiar esas cosas y que lo voy a hacer con la ayuda de Dios. Esa es la gran diferencia. Tal vez, Jorge, cabe resaltar, hermanos, amigos, que bautismo, la palabra en sí tiene un significado. Eso es muy interesante. Viene del griego bautizo. Y bautizo, en griego, al pasarlo y traducirlo al español, es sumergir, hundir. Muy bien. ¿Ok? Entonces, la misma palabra te está diciendo, hay que ser sumergido, hay que ser hundido. Bueno, ¿verdad? aquí lo dice Mateo 3:6. Mateo 3:6 dice de la siguiente forma: al confesar sus pecados, eran bautizados por él, hablando de Juan, en el río Jordán. Entonces, vemos cómo esta práctica del bautismo por inmersión, donde te sumerges completamente en el agua, es la práctica que la Biblia enseña, pastor. Claro que sí. Y otra de las cosas que nosotros debemos recordar es que ese acto de ser bautizados, hermanos, amigos, Jorge, nosotros lo hacemos no solamente por el hecho de que queremos hacer un cambio en nuestra vida, sino por el hecho de que Jesús haga un cambio a través de nosotros. Amén. Ahí es donde se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. Y Él conmigo, ¿verdad? Entonces, es el momento cuando nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, es el momento cuando el Señor entra, compartimos con Él y vivimos una vida permanente con Él. Amén. Vivimos una vida permanente. Ahora, pastor, una pregunta que quizás no tenemos un dato exacto en la Biblia, pero que podemos ver el principio en ella, es ¿cuándo bautizarme? ¿Cuál es la edad correcta para poder bautizarme? Aunque no tengamos una edad específica en la Biblia, ¿cuál sería el principio a tomar en cuenta para definir qué edad es la adecuada para poder tomar el paso del bautismo? Bien, primeramente tiene que haber un conocimiento, ¿verdad? Se espera que haya un conocimiento y un entendimiento. Muy bien. ¿Verdad? Tal vez el conocimiento básico, no el conocimiento de toda la escritura, ¿verdad? Recordemos un conocimiento básico en el cual la persona o el que va a aceptar pueda saber el paso que está dando, no por obligación, no porque lo forzaron, sino que es una decisión, ¿verdad? Individual y personal, como hemos estado hablando. Entonces, esto, Jorge, llega en diferentes etapas. Como para una persona puede ser a sus 10 años, para otra persona puede ser a sus 15 años, para otra puede ser a los 30 años. Cada uno tiene un evento y un momento especial en el cual puede hacerlo. Yo te pongo el ejemplo, una de las primeras preguntas que me hiciste es si recordaba el día de mi bautismo. Esa fecha para esa fecha que yo me bauticé yo tenía 8 años. Comparto la misma edad. Yo también a la edad de 8 años me bauticé. Entonces, a los 8 años tuvimos esa campaña, escudriñamos, estudiamos durante ese mes evangelístico que hubo en la iglesia y de esa manera aprendimos y tomo la decisión entonces de dar el paso, ¿verdad? Pero ¿cuál es el compromiso? ¿Para qué? No solo para mí que yo estaba haciéndolo. Había un compromiso con mis padres, Claro, ¿verdad? claro. Que estaban ahí al lado mío, sabiendo de que ahora no solamente debido a la edad que yo tenía, dependía también de ellos el poderme ayudar a permanecer y que mi fe madurara más, ¿verdad? Finalizando este estudio, pastor, del cual hay muchísimas más cosas que hablar, me gustaría que abordáramos el punto de si existe la figura del rebautismo. Porque así como de repente en una pareja de casados, uno de los dos cónyuges fue infiel
y deciden retomar sus votos matrimoniales en símbolo de decir, bueno, fallé a mi pacto de fidelidad, pero quiero volverlo a tomar. ¿Hay algo parecido y que tenga sustento bíblico que podamos encontrar en las Sagradas Escrituras? Claro que sí, lo hay. Una de las situaciones que muchas veces encontramos cuando predicamos o compartimos o insistimos en tomar esta decisión del bautismo es que algunas personas dicen, no, yo ya me bauticé, ¿verdad? Y la Biblia dice que solo hay que hacer un bautismo, ¿verdad? Un señor, una fe, un bautismo. ¿Verdad? Y hay que entender que ese texto, Jorge, que tú acabas de mencionar, se refiere a la forma del bautismo. Una forma de bautismo. ¿Verdad? La forma verdadera, lo que hemos hablado por inmersión. Claro. No a la cantidad. Claro. Y el ejemplo bíblico lo encontramos en Hechos capítulo 19. En Hechos capítulo 19 encontramos el relato donde el apóstol Pablo, miren lo que nos dice, mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Ahí encontró a ciertos discípulos, oye bien, ya eran llamados discípulos, y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos contestaron, ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Era grave el problema. ¿Okay? Debía, pero ya eran discípulos, interesante, ya. ¿verdad? Pablo les preguntó entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Y ellos respondieron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Un bautismo de arrepentimiento. Y que también era por inmersión. Era por inmersión, claro que sí. Claro. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Y al oír esto, mira lo que dice el versículo 5, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo que notamos en estos versículos de Hechos 19, del 1 al 5, es que estos discípulos se habían bautizado de manera sincera con Juan, pero les faltaba un conocimiento vital para salvación, y por ende fueron rebautizados ahora con el conocimiento del Espíritu Santo y de que Jesús era el Mesías que había de venir. Esto nos indica, hay personas que de repente llegan, ¿no?, a nuestras congregaciones y han estado congregadas y se bautizaron en otros lugares, pero faltaban conocimientos esenciales para la salvación. Amén. Y en ese momento es necesario, según la Biblia, es bueno, es la buena práctica, volver a tomar los votos con una mayor conciencia del compromiso que estoy haciendo. Ahora, volviendo a la analogía que estamos haciendo del matrimonio, porque es válida, porque Jesús es el esposo de la iglesia. Así como usted lo aclaró, cuando el versículo dice un bautismo, no se refiere a la cantidad de bautismos, tampoco es de tomar este tema a la ligera, no por decir, como el rebautismo está permitido, sí, entonces yo me rebautizo 8 veces. Correcto. Eso sería como el esposo que pide retomar votos con su esposa y le es infiel otras 7 veces más y cada vez quiere regresar y volver a tomar los votos. Entonces, ¿qué diría alguien? Está jugando, no es serio. Entonces, aunque no hay una cantidad limitada para el bautismo, se debe entender como un acto sagrado al cual se le debe dar toda la seriedad, porque pasan cosas en esta tierra y pasan cosas en el cielo, tal como lo describe la palabra de Dios, donde dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Entonces, en ocasión del bautismo hay una celebración de la iglesia y hay una celebración del cielo a la cual debe tomarse, como lo dije anteriormente, con toda la seriedad. Pero también, Jorge, agregando y reafirmando, el hecho del bautismo es por el conocimiento de una nueva verdad. Así es. ¿Verdad? Estos hombres, estos discípulos, no habían escuchado hablar del Espíritu Santo. Conocen esa nueva verdad y pues son bautizados en el nombre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, lo mismo ocurre. Posiblemente hayamos crecido en una iglesia, pero al conocer una nueva verdad, debemos de dar el paso y tomar la decisión de reafirmar esa verdad a través del nuevo nacimiento. Así es. Y no estamos pecando al hacer ese acto, ¿verdad?
al saber que yo he fallado a pesar de mi fidelidad en determinada congregación, ¿verdad? Pero conozco y descubro que hay una nueva verdad explícita, la mejor forma de reafirmar mi decisión y mi relación con Dios es a través de un rebautismo. Ahí caeríamos en otro tema mucho más amplio, que es esos pecados por omisión que se hablaban en el Antiguo Testamento. Claro, Pastor, sí. quiero cerrar con algo. Ha sido un tema que nos deleitamos en estudiar. ¿Por qué? Porque nos reafirma esa decisión que nosotros tomamos, como cuando usted ve la foto de cuando se casó. ¿Cuántos años lleva de casado, pastor? 19 años. 19 Me gusta años. que no dudó inmediatamente, anda muy bien. Hace 19 años usted hizo un compromiso con Blanquita de amarla para toda la vida y ahí está firme en ese compromiso. Y estoy por cumplir ya, ya sí me fue, 38 años. Y mire que usted 38 solito entró de años, cabeza sí. ahí. Yo 38 años del bautismo. Muy bien. Del bautismo. Ahora, nosotros recordamos al tocar este tema ese momento cuando tomamos la decisión y me quiero dirigir en esta última parte a dos grupos, pastor. Primero al grupo de los que ya tomamos la decisión de bautizarnos una vez. A ti que ya te bautizaste una vez y que estás perseverando con errores, con defectos, como estos servidores que están acá, te dedico Juan capítulo 3. Si quiere busquémoslo, pastor, por favor. Juan capítulo 3, la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Y me gustaría que leyéramos el versículo 5, pastor, por favor. Y respondió Jesús, te aseguro, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un día, hace varios años atrás, yo nací del agua, en el bautismo de agua que tuve en la iglesia adventista del Country. Pero todos los días me tengo que bautizar con el Espíritu Santo. Amén. Tú no creas que cuando se da una campaña el llamado al bautismo es para los no bautizados. Porque un día que dejamos de leer la Biblia, que dejamos de orar, que dejamos de perseverar, ese día no te bautizaste. Bautízate todos los días con el Espíritu Santo. Para los que no han tomado esta decisión, pastor, ahí yo le dejo el llamado a usted. ¿Qué llamado le haría a aquel que está viendo este programa y que no ha tomado todavía el bautismo del agua, ese primer paso que damos para poder ir al reino de los cielos? Creo que cada mensaje que tenemos la oportunidad de compartir y que usted tiene la oportunidad de escuchar, es una oportunidad que Dios nos da para dar este paso importante si todavía tú no has tenido la oportunidad de hacerlo. Es así por lo cual yo quisiera agregarme a las palabras de Jorge. No hay que dejar las cosas para el día de mañana, para un futuro lejano. Es hoy en el cual tú debes de dar ese paso de acercarte a Cristo Jesús. Y yo quiero invitarte en esta ocasión, si me lo permites, Jorge, de que podamos orar ahí donde tú estás, que tú puedas cerrar tus ojos, tomar tu Biblia, si tienes tu Biblia en la mano, ¿verdad? Y que podamos apretarla con mucha fuerza y poder en este momento de oración pedir que el Señor nos siga mostrando esas verdades que Él quiere que podamos obedecer. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo sea tu bendito nombre. Hoy, Señor, nos has recordado el ejemplo más grande que tú dejaste para tu iglesia y para tus hijos, el ejemplo del bautismo, Señor. Un ejemplo en el cual para nosotros es una renovación de nuestra vida pecaminosa y hacer un cambio y aceptarte como nuestro único Salvador. Señor, estamos llegando a los hogares de nuestros amigos. Algunos de ellos todavía no han dado este paso tan importante para su salvación. Que esta noche, que esta tarde, esta mañana, no importa la hora en que este programa está siendo escuchado, pueda tocar ese corazón y motivarle a dar este paso tan importante para su vida eterna. Recordándonos, Señor, que si no damos este paso del bautismo, no podremos entrar en el reino de Dios. Gracias por la oportunidad que nos has dado
de poder compartir y hablar con nuestros amigos. Tan solamente ahora te pedimos que sea tu Santo Espíritu quien haga la obra a través de este mensaje y de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos muy pronto en una nueva edición de tu programa. En esto creemos.